Muy buenas tardes, ciudadanos integrantes de este Consejo, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y público en general. Daremos inicio a la primera sesión extraordinaria del presente año, convocada para el día de hoy, 3 de enero de 2015, por lo que solicito a la Secretaria Ejecutiva pase lista de asistencia y verifique si existe el quórum legal. Buenas tardes. Maestra Mayra Fabiola Bojorquez González, Presidenta del Consejo General. Presente. Consejeros electorales. Maestro Francisco Javier Ac. Ordóñez. Doctora Susana Candelaria Pech Campos. Licenciada Madén Nefertiti Pérez Juárez. Contadora Ileana Celina López Díaz. Maestra Lisset del Carmen Ortega Aranda. Maestro Luis Octavio Pot López. Representantes de los partidos políticos. Acción Nacional, licenciada María Asunción Caballero May. Revolucionario Institucional, licenciado José Enrique Zapata Acosta. Partido de la Revolución Democrática, C. Luis Antonio Gómez López. Del Trabajo, C. Antonio Gómez Saucedo. Verde Ecologista de México, licenciado Rafael Vicente Montero Romero. Movimiento Ciudadano, C. Manuel Ramos Herrera. Ingeniero José Antonio Rivero Navarrete. Nueva Alianza, profesor Freddy de la Cruz Rodríguez Ávila. Morena, licenciado Carlos Martínez Saqué. Encuentro Social, licenciada Samia Elizabeth Gantús Cobos. C. Rogelio Quijano García. Humanista, C. Raúl Quej González. La de la Voz, licenciada Ingrid René Pérez Campos, Secretaria Ejecutiva. Consejera Presidenta, para efectos de la primera sesión extraordinaria convocada para esta fecha, 3 de enero de 2015, hay una asistencia inicial de 17 consejeros y representantes, por lo que existe el quórum legal para su realización. Bien. Siendo las 13 horas con 11 minutos del día de hoy, 3 de enero de 2015, se declara instalada la primera sesión extraordinaria del Consejo General correspondiente al presente año. Consejera Presidenta, el siguiente asunto se refiere al orden del día. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el orden del día. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el orden del día previsto para la primera sesión extraordinaria de esta fecha. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Asimismo, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que se hicieron circular previamente. Bien. Procede a la Secretaría a formular la consulta de dispensa que propone. Ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en el artículo 30 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que fueron previamente circulados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere al informe anual de actividades que presentan al Consejo General las comisiones de capacitación electoral y educación cívica, de organización electoral, de prerrogativas y partidos políticos, revisora de lineamientos y reglamentos, de quejas y denuncias, de vinculación y seguimiento de convenio con el Instituto Nacional Electoral, INE, con motivo del proceso electoral 2014-2015 y la Comisión Revisora de Convenios de Coalición. Estos documentos fueron previamente circulados y dispensados su lectura íntegra.
Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe anual de actividades que presentan al Consejo General las comisiones de capacitación electoral y educación cívica, de organización electoral, de prerrogativas y partidos políticos, revisora de lineamientos y reglamentos, de quejas y denuncias, de vinculación y seguimiento de convenio con el Instituto Nacional Electoral con motivo del proceso electoral 2014-2015 y la Comisión Revisora de Convenios de Coalición. Adelante, señor representante del PRI. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un feliz año a todos y cada uno de los que integramos este Consejo General, a los integrantes de los medios de comunicación, público en general. Para el Partido Revolucionario Institucional es importante precisar algunos criterios con respecto a estos informes anuales que han presentado las diversas comisiones. En primera instancia queremos señalar, con respecto a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que tuvo a bien participar en las diversas reuniones coordinadamente con el INE, con respecto a la integración de los capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales. Al respecto, es importante tener muy claro que estas figuras son de especial relevancia y estratégicamente importantes en el desarrollo del proceso electoral. Tenemos conocimiento por el seguimiento que le hemos dado a través de nuestros representantes en las juntas distritales, que ya hay un primer listado derivado de los exámenes que presentaron, finalmente en la etapa aún de las entrevistas. Sería oportuno tener a tiempo estos listados ya derivado de estos procedimientos que el INE ha implementado para efecto de estar puntualmente informados en este tema. Es importante también en este rubro conocer de primera mano el manual de funcionarios de casilla única. Es un concepto inédito en el proceso electoral local, derivado de que estas reformas contemplan solamente la integración de una sola casilla con características muy particulares y entonces para nosotros es importante darle un seguimiento muy preciso. Con respecto a la Comisión de Organización Electoral, hemos señalado muy oportunamente el tema de la nueva cartografía federal electoral de Calakmul. Al respecto, identificamos en el informe que hay una proyección de casillas extraordinarias consideradas para tal efecto. Es importante también para el PRI tener mucha claridad y difusión al respecto. Estamos en espera del llamado a invitación para participar y aportar, de ser necesario, algunas consideraciones que hemos hecho derivado de un análisis que venimos dando un seguimiento muy puntual. El tema de Calakmul trae particularidades muy específicas para el proceso electoral local. Sin lugar a dudas, esta división de lista nominal que hace referencia el informe, es importante identificarlo dentro de este contexto de la nueva cartografía electoral, donde votarán aquellos que están contemplados en un municipio, pero que corresponden a otro, ¿sí? Y de esta manera tener una estrategia oportuna de comunicación con el electorado. Le hemos dado también seguimiento al tema de la Comisión de Lineamientos con respecto al reglamento de sesiones. Finalmente hemos encontrado que ha habido un avance considerable. Tenemos una propuesta que habremos de llegar a la comisión oportunamente, a efecto de que ya en el marco de un proceso electoral, este reglamento sea sometido a consideración de este instituto. Creemos también en el tema de la Comisión de Vinculación y Seguimiento del Convenio del INE, que es importante conocer este documento final, oficial. Al final de este reporte, de este informe anual, hace referencia a que no se ha recibido todavía de manera oficial este convenio. ¿Es así, Presidenta? Hace referencia en el informe de que no se ha recibido de manera oficial. Sin embargo, hay fechas que tenemos identificados en el calendario electoral importantes, tales como ya el próximo anuncio del calendario de visitas a posibles lugares
de ubicación de casillas. Un tema importante, estratégico, y que si en este momento no tenemos algo oficial, valdría la pena tener ya alguna información que nos permite identificar. Insistimos, nuestros representantes en las juntas distritales, federales y electorales son el conducto para tener de primera mano, pero creo que este instituto tendría que hacer la parte que le corresponde de acuerdo a ese convenio para hacer las aportaciones y las adendas correspondientes y oportunamente. Es cuanto por el momento. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, adelante, señor representante del partido Morena. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes, señores consejeros, representantes de partidos, medios de comunicación. Hablar de un informe anual de actividades por parte de este consejo, pues nos parece que no es acorde a la realidad, ¿no? Este consejo se integró de manera reciente, y si bien las áreas operativas de este instituto han dado seguimiento a las tareas que tiene bajo su responsabilidad este órgano electoral, pues sí nos parece que hablar de un trabajo puntual y estrictamente esmerado es un exceso. Tampoco podemos decir que ha habido falta de ganas de hacer la labor. Reconocemos que hay actividades y tareas que, si bien no se ven, están trabajando los señores consejeros, y nos parece que es puntual reconocerlo. Sin embargo, también hay otras en las que tenemos que señalar algunas omisiones, y nosotros entendemos que la dinámica que impone el proceso electoral puede ser factor para que algunas actividades no se desarrollen con la prontitud que algunos actores políticos o la misma ciudadanía requiere, como por ejemplo la revisión de los reglamentos que rigen al propio instituto, como el reglamento de fiscalización, que en el entendido en el que estamos, pues prácticamente dejará de tener algún efecto, porque ya la fiscalización la realizará el Instituto Nacional Electoral. El propio reglamento de sesiones del que se hablaba hace un momento, pues igual merece algunas puntualizaciones que vayan acorde a la nueva legislación, entre otras actividades que implican un mayor esmero por parte de los consejeros electorales, reitero, sin demeritar lo que bien han podido realizar en los meses que tienen bajo su responsabilidad la conducción de este órgano electoral. El caso del convenio que se signa con el Instituto Nacional Electoral, pues sí nos llama profundamente la atención que los partidos políticos, al menos Morena, tenemos el documento que fue entregado de manera pronta por parte de nuestra representación nacional ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces nos parece lamentable que a estas alturas, pues este órgano, que es una autoridad y que, como decía en una sesión anterior, el INE será muy el INE, pero tiene que respetar a este ente. Y si ustedes no hacen valer la posición en la que están, el grado de autonomía que gozan, que aunque está reducido, aún lo tienen, pues entonces, ¿qué podemos esperar? Vamos a hacer la voluntad del INE, y entonces este órgano pues prácticamente pasa a un segundo término. Nos parece que es lamentable que de parte de este órgano electoral, de manera oficial, los partidos políticos no tengamos a la vista el documento, a pesar de que, reitero, lo tenemos y lo estamos estudiando porque nos fue entregado por nuestro representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En términos generales, nos parece que hay mucho trabajo, que hay muchas cosas por hacer. El tema del PREP, que aunque no es propio del informe que aquí se rinde, porque fue el 1 de enero, lo dijimos en la sesión de instalación del Comité Técnico del PREP,
Nos pareció muy lamentable que solamente un consejero o una consejera electoral estuviera presente en dicha sesión. Entendemos la complejidad, lo difícil del día 1 de enero a las 11 de la mañana, y aquí estuvieron todos los partidos políticos o prácticamente todos, pero solamente un consejero electoral, lo cual nos parece que no es una buena señal que se le manda ni al propio Comité Técnico del PREP, que fue cuestionado por esta representación. Entonces, si bien no es parte de este informe, porque el informe es del año pasado, sí son cuestiones que tiene que considerar este Consejo para mandar mensajes más claros de profunda responsabilidad sobre el proceso electoral en que estamos inmersos. Muchas gracias. Bien. Adelante, señor representante. Sí, yo creo que independientemente de que se dé ese convenio, ¿no? O lo tengamos o no lo tengamos, yo creo que el espíritu, no hay que olvidar que el espíritu de la reforma fue esa, sacar un poco al Estado, al gobernador, de que meta las manos en estos órganos estatales. O sea, la tendencia, el espíritu fue esa, no tanto respetar mucho el chauvinismo de que no se metan, al contrario, que se metan, porque la democracia ha llegado en todo México, menos en los estados, donde es un feudalismo terrible. Entonces, qué bueno que el espíritu de la tendencia, ojalá que esa abertura también esté en el convenio, pero yo digo que no debe de preocupar tanto, porque el espíritu de la reforma es esa, acotar lo más que se pueda a los estatales. ¿Por qué? Porque en los estados la democracia no llega, la democracia está ahí arriba, aquí no baja. Entonces no hay que olvidar que el espíritu de la reforma, cuando los partidos políticos a nivel nacional hicieron esta reforma, fue esa, intervenir lo más que se pueda a estos órganos estatales, lo más que se pueda. Entonces, pues enhorabuena, ¿no? Yo creo que las cosas buenas y las funciones que tiene el INE, pues son conocidas, ¿no? Hay que difundirlas más, pero yo en el caso de nosotros no nos preocupa tanto. Nos preocupa tanto más que puedan los órganos nacionales intervenir más en los órganos estatales. No es ningún chauvinismo, que no se metan, al contrario, que se metan, porque ese fue el espíritu de la reforma que se hizo. Los partidos políticos iban en esa tendencia, intervenir al 100%, pero hubo presión de los gobernadores para que no se metan. Entonces, pues enhorabuena, ¿no? Que si no hay el convenio todavía, pues que se aplique lo que es la ley, porque la tendencia es esa, lo más que se pueda, porque muchos le llaman un retroceso al federalismo, pero pues era la única forma, porque de otra forma la alternancia no iba a llegar a los estados. Hay un feudalismo. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que el IE ahorita está trabajando así. No hay que tenerle miedo. Que venga el convenio cuando quiera, pero al menos que se aplique las partes del IE y permitir que fluyan. No permitir que no entren, que fluyan. Porque es lo más avanzado que hay. Es todo. Gracias. A continuación cedo el uso de la voz a la consejera Ileana Celina López Díaz y posteriormente al consejero Francisco Javier Acordóñez. Buenas tardes a todos los presentes. Respecto a la Comisión de Lineamientos que me honro en presidir, quiero dejar claro que efectivamente esta comisión ha estado trabajando a pesar de las otras actividades que nos marca la ley por cuestiones electorales, y respecto a al reglamento de sesiones estamos todavía terminando de definir algunas cuestiones, pero está avanzado como quedó de manifiesto en la reunión de trabajo a la cual se les invitó a los partidos políticos. Y en cuanto al reglamento fiscalización, recordemos que aún se está fiscalizando lo que corresponde al ejercicio 2014. Por lo tanto, ese reglamento tiene que seguir vigente para la fiscalización del ejercicio 2014. En cuanto al ejercicio de 2015, pues ya sabemos que va a ser una labor que va a estar en manos del INE. Eso es todo. ¿Y cuánto? Muchas gracias, consejera. Señor consejero Francisco Javier Acordóñez. Gracias, consejera. Muy buenas tardes a todos. Con respecto al punto del orden del día, que se trata precisamente de dar a conocer los informes de las diversas comisiones,
Habría que significar en particular que respecto de las labores de la Comisión de Organización, que también me honro en presidir, lo mismo que la de coalición, se ha dado cuenta y se ha transparentado esta actividad, y en la medida de lo posible, cuando desde luego estas actividades tienen resonancia para con la actividad de los partidos políticos, se les ha invitado y se les seguirá invitando. Nuestra premisa fundamental como Consejo General y como parte de las diversas comisiones es y será precisamente el respeto, la comunicación y el diálogo constructivo con los partidos políticos. Hay cuestiones en particular que desde luego todavía no han sido resueltas. La situación de Calakmul es una cuestión que efectivamente nos ha interesado a todos los actores políticos, y que desde luego también hemos dado seguimiento puntual. Hemos realizado pues juntas de trabajo en el año que se informa, el 2014, y en este 2015 también lo seguiremos haciendo, para efecto de que los partidos políticos y nosotros estemos bien enterados de las formas de cómo vamos a realizar, sobre todo el esquema de la difusión de lo que es el voto. La participación activa del voto es un compromiso inalterable de este Consejo General, el cual desde luego compartimos con ustedes. Y desde luego, insisto, las cuestiones que corresponden a rutas, ubicación de casillas y todas estas cuestiones que nos van a involucrar a todos previo a la jornada electoral, se les dará comunicación oportuna, insisto, para que ustedes también puedan opinar. Vale la pena la reflexión, desde luego vale la pena los comentarios de los representantes de los partidos políticos, insisto, para efecto de que nosotros podamos pues perfeccionar nuestra labor. No estamos diciendo que se trate de una cuestión pues propiamente perfecta, sino más bien es perfectible todas las actividades que realizamos al interior del Instituto General. Pero desde luego dentro de las comisiones seguiremos trabajando en coordinación con los partidos políticos. Esa es nuestra denominación, nuestra actividad común, y en conjunto que seguiremos realizando con ustedes, y desde luego daremos puntual seguimiento a todas y cada una de estas situaciones. Para finalizar, desde luego quisiera nada más significar que no interesa pues propiamente los personajes de la institución como tal. Nuestro sentido de responsabilidad y desde luego nuestra obligación es precisamente informar, tanto en este caso, ¿no? Anualmente, las actividades que ha realizado el Consejo General como tal. Sería una cuestión no responsable el hecho únicamente de significar que la parte que nos corresponde a nosotros estuviese vertida en este documento. Damos cuenta de todas las actividades porque efectivamente, como se significó, las áreas operativas han realizado estos trabajos, y que si bien es cierto nosotros hemos avalado como parte de este Consejo General a partir del mes de octubre, es la oportunidad y es nuestro deber el hecho de poder enterar no únicamente a los partidos políticos, sino a la ciudadanía en general de las actividades que realiza las comisiones y que integran al Consejo General. Es cuanto, consejera. Muchas gracias. A continuación, el señor representante del Partido del Trabajo. Sí, buenas tardes, integrantes del Consejo General, compañeros representantes de partido y ciudadanos que hoy nos acompañan. Bueno, el punto del orden del día es presentar un informe, ¿no?, anual, porque así lo marca la ley y el reglamento, de las actividades de las diferentes comisiones. Me extraña sobremanera, y tengo que decirlo, que hoy se esté cuestionando la no aparición de un convenio con el Instituto Nacional Electoral, y que no pues revisemos cuál ha sido o cuál es ya nuestro contexto desde un organismo público que está supeditado al Instituto Nacional Electoral. Perdimos la autonomía completa, y eso lo señalamos desde la representación del Partido del Trabajo desde antes de que se aprobara la reforma. Por eso hoy sí nos sigue extrañando cuestionamientos de este tipo, cuando pues quienes aprobaron esta reforma en el Congreso Federal pues fue la mayoría
de diputados del PRI, del PAN y del PRD. O sea, sabían las consecuencias de que hoy estuviéramos reducidos en cuanto a capacidad y autonomía de actuar. Todos los reglamentos, tanto el de fiscalización, el de sesiones, todos tendrán que ser supeditados al Consejo General del INE y tendremos que esperar en muchas ocasiones a que el INE anticipe y participe de esas actividades. Y si no, ahí tenemos el cronograma de coaliciones que se había realizado, donde el instituto había fijado una fecha, pero llega el INE y entonces saca un nuevo acuerdo e invalida todo lo que aquí se había realizado. O sea, yo entiendo que algunos compañeros, busquen o busquemos de repente la utilización de este foro, ¿no?, para plasmar la autonomía, la democracia. Esa ya la perdimos, compañeros. Ubiquémonos en nuestra realidad y reclamemos a los diputados federales del PRI, del PAN, del PRD, que en su momento no tuvieron la visión y entonces centralizaron nuevamente la democracia en el país en una instancia que hoy se llama Instituto Nacional Electoral. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Adelante, señor representante del Partido Verde. Muchas gracias, consejera presidenta, señores consejeros, compañeros representantes del partido, medios de comunicación. Pues es claro, como decía el compañero representante del PT, el artículo 13 del reglamento obliga a presentar en la sesión un informe de las actividades, aun cuando no se haya cumplido un año lectivo. Esto no tiene mayor sensación que el marco legal donde se aplica, ya que si tuviste un mes antes y tomaste posesión del mismo, te obligaría a rendir el informe de ese mes correspondiente. No tiene ningún problema más que del alma, pero del almanaque, la época en la que se inscribió y se suscribió y se empezó a operar por este consejo, ese es el tiempo que tienen que informar. Y como bien decía también el compañero que antecedió en la palabra, en el sentido de que las cosas son de acuerdo con los lineamientos fundamentales, legales. Nosotros tampoco somos minimalistas, las cosas no son blanco y negro, hay tonalidades grises y en todo lo político nunca nos vamos a ir a los extremos, a menos que estemos posesos de un mesianismo, que yo creo que nadie podría presumir, cuando menos de ello, aunque algunas acciones así lo delaten. En el caso de la circunstancia que nos ocupa del informe y de las situaciones de si se tiene o no la copia de un convenio, como bien se ha mencionado también, lo tenemos a través de los representantes frente al Instituto Nacional Electoral. En cuanto a la circunstancia de la pérdida de la autonomía, yo diría que hay un acotamiento de circunstancias que están también aplicadas en la ley, en la reforma electoral y en los propios reglamentos y condiciones de este Instituto Electoral, aun cuando, sin llegar a una circunstancia de chauvinismo, tampoco podemos caer en un malinchismo e ir a ofrecer cosas que ni siquiera nos han pedido. Dicen, malamente hablando, pero coloquial también, que ni las tepacuanas ofrecidas, si no son pedidas, no son bien recibidas. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? A continuación, el consejero Luis Octavio Pott López. Con su permiso, señor presidente. Tocar el tema del contenido de los informes que se presentan el día de hoy por parte de cada una de las comisiones que integramos los miembros de este Consejo General. Pues si bien es cierto, legalmente nos estamos refiriendo al informe anual y como ustedes bien saben, hemos tenido una actividad de octubre al 31 de diciembre del año pasado.
Son 3 meses que hemos tratado de dar lo mejor de nosotros y aprovechar la ocasión nada más para comentarles que gran parte del contenido de lo que aquí se reproduce en estos informes ha sido motivado gracias a la participación de cada uno de ustedes como representantes de partido. Sin lugar a dudas, las observaciones que ustedes nos han hecho nos han dado cauce a dar celeridad al trabajo que nosotros procuramos hacer de la mejor manera. Y pues bueno, siendo esta la primera sesión del año, solamente quiero aprovechar la ocasión para agradecerles profundamente a todos ustedes como representantes sus oportunas intervenciones, sus críticas que sin lugar a dudas son constructivas para nosotros y la confianza que finalmente siempre nos han hecho manifiesto. Siempre que hemos entablado una discusión o que hemos debatido algún punto, al final de cuentas la voz que se deja escuchar por parte de ustedes es el voto de confianza que siempre nos tienen otorgado. Entonces, les reitero nuestro agradecimiento por parte de este Consejo por el resultado que hoy de manera conjunta nos permitimos entregarles, porque el Consejo lo somos todos, y lo que aquí se informa el día de hoy es labor tanto de la Comisión como de las grandes aportaciones que ustedes nos han hecho. Entonces, muchas gracias por la confianza y esperamos contar con su apoyo para este ejercicio electoral y pues creo que ese es el sentir de todos los compañeros que estamos aquí presentes. Lo habíamos comentado hace unos días que ustedes nos han motivado a tratar de hacer de la mejor manera ese trabajo. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, finalmente, intervención en segunda ronda, representante del Partido Morena. Muchas gracias, consejera presidenta. Solamente para dejar clara nuestra posición y por la alusión indirecta que hace el representante del Partido del Trabajo. Se trata de puntualizar que en un tema en particular como es el convenio que se signa con el Instituto Nacional Electoral, a nuestro parecer, este Consejo, este instituto tiene la obligación de hacer extensivo, de hacer del conocimiento de los partidos políticos el contenido y alcances de dicho convenio. ¿Por qué? Porque los partidos políticos somos parte de este Consejo y si bien no está en nuestras facultades intervenir en el contenido ni signarlo siquiera ante el Instituto Nacional Electoral, somos parte del Consejo y como tales debemos conocer por parte de este Consejo del contenido del mismo. Si bien es cierto, nuestras representaciones ante otras instancias nos han podido dar la información, eso es un tema que se maneja y se plantea al interior de cada partido, pero la obligación es de este instituto y de ustedes, señores consejeros, y eso es algo que nosotros aquí vamos a decir y vamos a defender, aunque le incomode a cualquier partido político, a cualquier consejero electoral, porque es nuestro derecho y porque es nuestra responsabilidad y es lo que venimos a defender aquí. Si hay partidos políticos a los que no les interesa, a los que se les hace un tema menor, pues muy su responsabilidad. Y sí me llama la atención la postura que hoy asumió el representante del Partido del Trabajo y tenemos que señalar y puntualizar cuál es nuestra postura y vamos a seguir firmes en los planteamientos que hacemos porque además siempre lo hacemos con mucha responsabilidad y con mucho respeto hacia ustedes y es la manera en que siempre nos vamos a seguir conduciendo. Entonces, solamente para dejar claro ese asunto. Muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la voz al representante del Partido del Trabajo. Le reconozco, compañero que me antecedió, su participación puntual y crítica, sistemática en cada una de las sesiones que hemos tenido y en la mayoría hemos coincidido. No sé por qué hoy recibe como una alusión indirecta, que usted la transmite luego en directa, pero no fue el único
que cuestionó la presencia o no del convenio. No sé si por ahí no le alcanzó a escuchar, sino que al igual el representante del Partido Revolucionario Institucional cuestiona la no existencia aún de ese convenio. Disculpe a la representación de Morena, pero pues hoy no le toca la exclusividad, y yo me refería en particular a la extrañeza de que hoy el Revolucionario Institucional esté cuestionando la no existencia de ese convenio cuando, insisto, y coincido en ese tema, perdimos la autonomía completa de este instituto y estamos supeditados ante el Instituto Nacional Electoral. Esa fue la reflexión. No entiendo el por qué la extrañeza de la postura, pero bueno, también seguiremos nosotros fijando nuestras posturas, así le incomode a quien le incomode. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Adelante, señor representante del Partido Humanista. Yo creo que la inercia es muy añorada, ¿no? Siempre cuando a las personas pierden un brazo o pierden una pierna, frecuentemente sienten que la parte del pie les sigue picando. Entonces hay todavía la nostalgia de querer estar en ese viejo modelo, ¿no? Donde las candidaturas se negociaban, se daban por acuerdos políticos y no por lo que se gana. Entonces hay que celebrar que, repito, lo que los partidos hicieron de última hora para negociar la reforma petrolera, pues fue eso, ¿no? Una nueva reforma política que a muchos no les gustaba, que no estaba ni en el tema, pero que la final era sacar las manos del gobierno del Estado para que no se sigan dando plurinominales por acuerdos políticos, sino lo más apegado a la votación. Y yo celebro que el INE pues tenga esa intención, ¿verdad? Y hay gente que todavía añoran ese proceso, que todavía se sigan dando por acuerdos políticos. Y enhorabuena que el INE siga caminando. Ojalá podamos lograr más y el día de mañana, cuando ya estemos en una alternancia, pues ya pueda haber otra vez regresar a la autonomía. Pero de momento era necesaria. ¿Alguien más desea intervenir en segunda ronda? Adelante, señor representante del Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, nada más para comentarle aquí al compañero que me antecedió que yo creo que hasta ahorita no le ha quedado claro lo que es el centralismo, ¿no? Él apoya la reforma y habla de muchas situaciones. Pues a mí me gustaría que el compañero humanista se documentara un poco más. Y yo, ¿qué quiero llegar a decir con esto? Que desgraciadamente o desafortunadamente, como Instituto Electoral Estatal, hemos perdido prácticamente el 90% de la autonomía. Estamos supeditados a lo que nos diga el INE y eso no puede seguir pasando, ¿no? Se está centralizando todo y estamos totalmente perdidos. Es todo y cuanto. Gracias. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Bien. En tercera ronda tenemos la intervención del representante del Partido Humanista. Bueno, pues no es, o sea, yo creo que la documentación está clara, no, con que leas la prensa, ¿verdad? Manejes, leas la historia, te documentes en los intelectuales más prolíferos de esta historia, ¿no? Pues no puedes negar que la reforma pues fue esa. La idea era acotar un poco más al PRI. O sea, hay alternancia en México, pero en los estados no lo hay. La mayoría de los estados ve la tendencia. Nada más que no conozcas de las estadísticas y veas que
que la alternancia está muy centralizada nada más en la parte central, pero en la parte federal y en la parte de los estados no haya esa alternancia. Entonces se tuvo que hacer esta reforma para que pueda darse esa alternancia, a ver si con este IE más centralizado, ¿verdad?, se pueda lograr esa alternancia que muchos mexicanos están esperando. Entonces no hay que documentarse, es sentido común, es verlo, es entenderlo. La historia de México lo dice, ¿ves? Entonces, yo creo que no estamos en contra del centralismo, pero en este momento era necesario, porque si no era seguir con el mismo modelo donde un solo gobierno centraliza todo, tiene todos los recursos, es la lucha contra una maquinaria, y eso automáticamente te hace ser que no haya la alternancia, que no llegue esa alternancia. Entonces, repito, no hay que documentarse, hay que leer nada más, ¿ves? Y con eso ver que fue necesaria esta reforma política para que se pudiera dar la alternancia. Sí, hay cosas que no nos gustan, ¿verdad? Quisiéramos que todo siguiera como era antes, pero los tiempos y las fuerzas que quieren hacer el cambio siempre van tratando de hacer el cambio, y hay fuerzas retrógradas que no quieren el cambio. Entonces, enhorabuena a las propuestas del INE, que no les gusta a muchos, pero pues ni modo, ser lo más avanzadito que hay. Es todo. A continuación, en el uso de la voz, el señor representante del Partido Encuentro Social y posteriormente el representante del Partido Verde Ecologista. Buenas tardes. Bueno, yo creo que se ha desviado un poco el punto principal del debate, o de lo que los partidos nos interesa conocer en este momento, que era el convenio. Lo importante es en qué momento vamos a poder tener la información que versa el mismo convenio, si el instituto tiene una fecha ya o en qué momento nos van a hacer de conocimiento. Es todo. Muchas gracias. El señor representante del Partido Verde. Gracias por las uñas. Con su permiso, consejera presidenta, compañeros consejeros, señores representantes de los partidos, medios de comunicación, yo creo que aquí es donde lamentamos algo que sí se perdió en el esquema de la reforma electoral, el área de actividades específicas que prácticamente se reduce a nulo, que servía precisamente para capacitación, y que la capacitación de los partidos empezara por las raíces de los conceptos de democracia, de autonomía, de concentración, de centralización, controles del gobierno, los hilos del mismo, este manejo para que en el contexto universal de lo que nos expresamos aquí, porque aquí se defiende la participación de todos, el nivel de todos es bien atendido, bien escuchado, sobre todo por parte de los señores consejeros. Esto, a final de cuentas, pues con creatividad vamos a ver cada uno de los partidos políticos cómo lo subsanamos, pero a final de cuentas venimos viendo los reflejos y los destellos de la falta que nos va a hacer esta área de actividades específicas que en la rama de capacitación es importante. Y retomando la situación del convenio, pues creo que sí es importante el señalamiento ya en la práctica. En el caso de las reuniones con el comité de PREP, habíamos visto algo de ello, y esto es importante señalarlo. Ya estamos a un paso de tener los datos, que de hecho ya los tenemos, aunque sea por una vía alterna, pero una vía alterna que a final de cuentas está ligada con las actividades del instituto, y dejar en claro que nosotros, sin ser chauvinistas, sí vamos a defender hasta donde se pueda el margen de actividades que pueda tener este Instituto Estatal Electoral. Si nosotros no defendemos lo que es nuestro, ahora sí que a la muerte de Bolaños ni el Chapulín Colorado nos podría defender, que esto es importante. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda?
Bien, en cuanto al asunto del multicitado convenio de colaboración que firmó el Instituto Electoral del Estado de Campeche con el Instituto Nacional Electoral, como ustedes bien saben, el pasado 18 de diciembre se llevó a cabo el acto protocolario de firma de este convenio de colaboración. Ahora bien, como han mencionado, la mayoría de ustedes cuentan con el documento electrónico que les hizo llegar su correspondiente nacional. Nosotros también contamos con una versión electrónica de este documento. Sin embargo, por cuestiones de formalidad, de seguir las formas y protocolos establecidos, este convenio como tal se les dará a conocer cuando nosotros, de manera formal también, nos haga la correspondiente notificación el Instituto Nacional Electoral. Todas las áreas de nuestro instituto ya están trabajando sobre los señalamientos realizados en este convenio para efectos de que puedan cumplir con las fechas y demás términos establecidos. De modo que les repito, se les dará de conocimiento formal cuando así nos lo notifique ya el Instituto Nacional Electoral del Estado, el Instituto Nacional Electoral, obviamente porque nosotros tenemos que seguir toda la formalidad y protocolo establecido en estas situaciones. Bien, ciudadana secretaria, continúe con el orden del día. Gracias. Antes de continuar con el orden del día, quisiera dar cuenta que siendo las 13:15, durante la intervención del representante del Partido Revolucionario Institucional en la primera ronda, se integró a la mesa el representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, ingeniero José Antonio Rivero Navarrete. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del dictamen y proyecto de resolución que presenta la Comisión Revisora de Convenios de Coalición respecto de la solicitud de desistimiento presentada por el Partido del Trabajo para integrar con el Partido Acción Nacional la coalición denominada Acción y Trabajo para contender en la elección de gobernador del Estado dentro del proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Este documento fue previamente circulada y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el dictamen y proyecto de resolución que presenta la Comisión Revisora de Convenios de Coalición respecto de la solicitud de desistimiento presentada por el Partido del Trabajo para integrar con el Partido Acción Nacional la coalición denominada Acción y Trabajo para contender en la elección de gobernador del Estado dentro del proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. A continuación, en el uso de la voz, el consejero Francisco Javier Ordóñez. Gracias, consejera, presidenta. Solamente para hacer algunas precisiones respecto de la propuesta de dictamen que hoy se somete a consideración de este Consejo General. Habría que traer a la memoria que el pasado 27 de diciembre de 2014 pues ya se tenía propiamente la elaboración de un proyecto de dictamen, pero en atención a un derecho de uno de los partidos políticos que pretendió contender en coalición, esta coalición denominada Acción y Trabajo, insisto, en atención a la propuesta de desistimiento que fue presentado ese mismo día, se tuvo que no agotarse ese tema dentro del orden del día de la sesión correspondiente. Por lo cual, la Comisión Revisora de Coaliciones se dio a la tarea de analizar el escrito presentado de la solicitud de desistimiento y ese mismo día acordó, pues propiamente requerir al partido, en este caso actuante o solicitante, al Partido del Trabajo, los documentos acorde a los cuales acreditaran su dicho, argumentándose en particular por el requerimiento, pues traer pues propiamente a la vista los documentos que avalaran esa solicitud. Este requerimiento fue solventado por el Partido del Trabajo con fecha 29 de diciembre, por lo cual el día 31 de diciembre pasado, en una reunión, la Comisión Revisora de nueva cuenta, en una reunión de trabajo, analiza los documentos traídos por el Partido del Trabajo y resuelve que en atención a que se acreditó debidamente la intención de desistirse de la coalición Acción y Trabajo, resultaría en esta ocasión pues quedar de manifiesto con la intención
de no tener interés y voluntad para integrar la coalición denominada Acción y Trabajo, por lo que se concluyó en esa reunión de trabajo dejar automáticamente sin efecto la solicitud de registro del convenio de coalición para participar en la elección de gobernador que presentó en conjunto con el partido Acción Nacional el día 18 de diciembre de 2014. Vale la pena únicamente reflexionar en este sentido lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley General de Partidos, donde significa que el convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos. Por lo tanto, en atención a la definición general de un convenio, que es la creación de derechos y obligaciones o la transmisión o extinción, pero partiendo precisamente de las voluntades de los actores, y al no haber precisamente la voluntad de uno de los actores, este instituto electoral siempre ha sido y seguirá siendo respetuoso de la vida interna de cada uno de los partidos políticos. Y por lo tanto, como árbitro o como autoridad electoral, no nos queda más que dar cuenta de la intención que se tiene, o bien de coaligarse o no hacerlo. Por lo que, insisto, la propuesta del dictamen es precisamente el dejar automáticamente sin efectos la pretendida coalición Acción y Trabajo, que en su oportunidad solicitó tanto el Partido Acción Nacional como el Partido del Trabajo. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Bien, ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el dictamen y proyecto de resolución que presenta la Comisión Revisora de Convenios de Coalición respecto de la solicitud de desistimiento presentada por el Partido del Trabajo para integrar con el Partido Acción Nacional la coalición denominada Acción y Trabajo para contender en la elección de gobernador del Estado dentro del proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/01/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se da cumplimiento a la sentencia correspondiente al expediente sub-JDC-2804/2014, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este documento fue previamente circulado y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/01/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se da cumplimiento a la sentencia correspondiente al expediente sub-JDC-2804/2014, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, señor consejero Francisco Javier Ordóñez. Muchas gracias, consejera presidenta. Este proyecto también lo trae a consideración la Comisión de Organización en atención a un cumplimiento, como bien se significa, de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente, con fecha 18 de diciembre de 2014, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por el ciudadano Jorge Carlos Quijano Curi, se ordena a este Consejo General, en atención al considerando séptimo denominado efectos de sentencia, lo siguiente. En atención de que ya se agotaron las etapas previas al proceso de selección y designación, se ordenó precisamente a este Consejo General citar con oportunidad a Jorge Carlos Quijano Curi para que a la brevedad realizara el examen de conocimientos y entrevistas respectivos en términos de lo dispuesto en la convocatoria respectiva. Realizado el examen y la entrevista 3, nos dice, citando textualmente, el Consejo General del Instituto Electoral de Campeche deberá emitir la determinación que corresponda en libertad de atribución de conformidad con lo previsto con la convocatoria. 4.
En caso de que acredite satisfactoriamente la evaluación, el Consejo General deberá emitir un acuerdo en que determine si el actor debe, en su caso, ser nombrado como consejero distrital o, por el contrario, si refrenda los nombramientos de consejeros ya efectuados. Por lo cual, en atención a ello, este Consejo General dio cuenta en su sesión de fecha 27 de diciembre a través de acuerdo, estableciendo que la fecha de aplicación del examen de conocimientos de Quijano Curi precisamente se realizaría el pasado día 31 de diciembre de 2014 en un horario de 10 a 12 horas y que al finalizar ese mismo día se le realizaría la entrevista con una duración máxima de 20 minutos. Y precisamente el pasado 31 de diciembre de 2014 la Comisión de Organización Electoral fue la responsable de la aplicación del examen de conocimientos en materia electoral en un horario de 10 a 11 de la mañana y al finalizar se le aplicó la entrevista con una duración de 20 minutos. Una vez aplicados tanto lo que es el examen de conocimientos y entrevista, previamente y siguiendo los parámetros establecidos para la calificación y la composición de los consejos distritales y municipales, desde luego se siguieron estos mismos parámetros para calificarlo. ¿Cuáles son estos parámetros? Que el examen de conocimientos tendría un valor del 50% y la entrevista el otro 50%, para que sumados ambos porcentajes hicieran el promedio, desde luego, de la nota final para acceder al 100%. En consecuencia del análisis de la evaluación de conocimientos de Jorge Carlos Quijano Curi, se obtuvo una calificación de 6.5, toda vez que de las 20 preguntas del examen se resolvieron acertadamente solo 13 reactivos y erró al contestar 7, en tanto que obtuvo solo 7 puntos de la entrevista realizada, dado que las 3 preguntas de conocimientos fueron resueltas de forma incorrecta por el aspirante. Así, de la suma del resultado del examen de conocimientos y de la entrevista se obtiene el promedio de 6.75, siendo esta precisamente la nota final de Jorge Carlos Quijano Curi. En atención a ello, esta comisión de organización ofrece este dictamen al Consejo General, tomando en consideración lo siguiente o resolviéndolo de la siguiente forma. La Comisión de Organización resuelve que Jorge Carlos Quijano Curi no puede ser designado como consejero electoral distrital para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Esta conclusión se arribó en atención de que de las calificaciones obtenidas por Quijano Curi no fueron suficientes para modificar la designación primigenia que hiciera este Consejo General, ya que de ninguna de las notas obtenidas por quienes hoy integran los consejos generales distritales y municipales fueron superadas por el aspirante. En efecto, quienes fueron designados para fungir como consejeros distritales y municipales obtuvieron una nota mayor a 6.75, pues en promedio todos ellos acreditaron con una calificación de 9.5 en adelante. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/01/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Y me permito informar que se han agotado los puntos del orden del día y por tratarse de una sesión extraordinaria no hay asuntos generales que tratar. Siendo las 14:06 del día 3 de enero de 2015, se clausura la primera sesión extraordinaria del año en curso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche.